Bear Creek es ser una comunidad para toda la gente, centrada en el Evangelio y hacedora de discípulos. Porque el Evangelio nos une como una comunidad de adoradores. Porque el Evangelio nos transforma en comunidad con otros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios está trayendo una visión renovada para Bear Creek, un llamado renovado para todos a seguirle a Él.
santo, tú eres santo, tú eres nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, el que restaura las almas de los. Por eso te adoramos hoy y para siempre, Señor. Nadie es como tú, toda
Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. No sé por qué no levante sus manos conmigo en esta mañana. Él está vivo en esta mañana para adorar, exaltar. Dile: muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús es mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hay otro nombre como tu Señor. Si va a dar el fuerte aplauso, dale más fuerte a nuestro Dios. No hay nadie más fuerte que nuestro Dios, el Todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Bueno, bienvenido a la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir bienvenido? Bienvenido a los que están del lado de usted. Dile: bienvenido, bienvenida a la casa de Dios en esta mañana. Esta es su casa, esta es su familia. Estamos en casa adorando a nuestro Dios. Qué bueno es adorar juntos a nuestro Dios. Amén. Amén. Es algo que los discípulos hacían en su tiempo y nosotros también hoy hacemos para recordar lo que hizo en la cruz por nosotros, perdonarnos. Él nos ha perdonado, hermano, y por eso le adoramos. Bueno, bienvenidos a este lugar. Tenemos un servicio especial al final. Tenemos nuestro pastor Iván García que va a predicar hoy. Es un candidato de nosotros aquí, y él va a estar aquí predicando. Si es tu primera vez, te invito a que vengas otra vez, y también te invito a conectar con nosotros. Allá está atrás hermana Margarita con unos datos que necesitamos de usted para saber más de usted y para que usted puede conocernos a nosotros también en esta mañana. Más tarde también vamos a hacer tiempo de ofrenda, que es adoración a nuestro Dios. Va a poder hacer eso en su teléfono, lo puede hacer allá en una canasta que tenemos allá atrás también al final. Y pues así pues ¿cuántos están agradecidos que estamos juntos con el Señor esta mañana? Amén. Y quizás yo sé que algunos han venido con un corazón quizás con duda, o un corazón quebrado, o quizás no quería levantarse en esta mañana, pero usted dijo: tengo que ir. Pues en este tiempo quiero que cierre sus ojos con nosotros. Cierre sus ojos, invita al Señor en su corazón. Él ya está aquí, hermanos. Él no se ha ido, Él está aquí. Pero en esta mañana yo quiero que usted haga el esfuerzo, que esté con nuestro Dios. Señor, te alabamos en este día, te exaltamos. Tú estás en este lugar,
tú estás aquí obrando. Y Señor, lo que hacemos hoy es adorar tu nombre, porque tú eres santo. No hay nadie como tú eres poderoso, Señor. Y con tus fuerzas nosotros somos fuertes, no en nosotros mismos, pero en ti, Señor. Y que tú seas glorificado en este día, Señor. Te adoramos en este día. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Dile fuerte con nosotros. Mi esperanza está en Jesús. Vamos, iglesia, canta. En su justicia y en la cruz. De nadie más. Solo en su en Jesús. Fuerte soy mi roca es sobre la tempestad. Él es. No puedo su paz, sé que es tu gracia siempre va. La tormenta venceré, mi ancla firme está en ti. Mi ancla firme está en Jesús. Fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad. Él es Jesús. Fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad. Él es Jesús. Fuerte soy, solo Él. Mi roca es sobre la tempestad. Él es a Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
rey de esta nación, tú eres rey de este universo, Señor. En esta mañana te damos toda la gloria y honra. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? ¿Cuántos dicen un fuerte amén en esta mañana? Pues pueden tomar su asiento en este momento. Es lindo adorar juntos y pues solo quiero introducir a nuestro pastor Iván García, que va a predicar hoy. Va a ser recomendada por los líderes de esta iglesia. Tenemos mucho tiempo de esfuerzo y oración para este momento, y al final vamos a tener un tiempo de poder aprobar a Iván García. Pues como usted vio en el video antepasado, él es de Cuba y pues y él ha estado en ministerio por mucho tiempo con su familia y su esposa, y pues ¿por qué no damos la bienvenida a nuestro pastor Iván García en este momento? Buenos días, Bear Creek en español. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Quiero agradecerles a todos por todo este tiempo, proceso de oración, y sé que el Señor les ha estado guiando. Mi familia y yo también hemos estado orando, buscando la dirección de Dios. Quiero agradecer públicamente también a todos los que han formado parte del comité de búsqueda y han invertido tiempo en las entrevistas, en las conversaciones, en todas las atenciones que han tenido para con nosotros, y sé que el Señor les va a estar dirigiendo en la decisión que van a tomar. Les invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Nehemías capítulo número 8. Dentro de unos instantes vamos a estar leyendo esta porción de la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8. Hace un poco tiempo estuve leyendo y estudiando un libro para después compartirlo con un grupo de líderes y de pastores, titulado Las 15 leyes indispensables del crecimiento, escrito por John Maxwell, un pastor que es experto en esta área de liderazgo. Y encontré una ilustración que cautivó mi atención, me fascinó. Y habla acerca de una señora, por cierto es una ilustración que se viene muy bien en estos tiempos de distanciamiento social y todas esas prácticas para tratar de evitar contagiarnos con toda esta enfermedad que ha estado azotando al mundo. Una señora que se llegó a sentir tan pero tan solitaria, que entonces decidió ir a una tienda de mascotas para comprarse un loro. El asunto es que esta señora no tenía apenas con quién conversar, y ella sabía que si enseñaba al loro a decir algunas palabras o algunas frases, iba de alguna manera a aliviar su soledad, iba a tener con quién hablar. Así que se dispuso a la tienda de mascotas, compró el loro y contentísima regresó a su casa. Y trató todo un día de enseñarle alguna palabra para que el loro la repitiera o le respondiera de alguna forma. Pero el loro no habló. Así que un poquito frustrada regresó a la tienda de mascotas al otro día a hablar con el dueño y a tratar de averiguar qué otra cosa podía hacer para intentar que el loro por fin hablara y ella no se sintiera tan sola. Y el Señor le dijo, ¿no ha intentado ponerle un espejito al loro? Déjeme decirle, a las aves, especialmente a los loros, les encanta mirarse en el espejo y ver la reflexión de sí mismos. Así que compre su espejito, lléveselo, póngaselo al loro y usted verá que cuando él empiece a verse a sí mismo va a estar contentísimo y le va a comenzar a hablar. La señora siguió el consejo, compró el espejito, lo llevó a la casa, se lo puso al loro y al loro le encantaba mirarse en el espejo, pero el loro no hablaba. Así que ella regresó por segunda vez a la tienda de mascotas y le dijo al dueño de la tienda, mire, el loro se mira en el espejo, le encanta verse varias veces al día y disfrutar la reflexión de su imagen, pero no acaba de hablar. Se quedó pensando y le dijo, señora, ¿no ha probado comprarle una escalerita al loro? Mire, hay aves, especialmente los loros, que les encanta subir y bajar las escaleras. Póngale esta escalerita y usted verá que el loro va a hablar. Así que ella siguió el consejo del hombre, compró la escalera, se la colocó en la jaula del loro y el loro contentísimo. El loro se miraba en el espejo, iba donde estaban las escaleras, subía y bajaba las escaleras, subía y bajaba las escaleras. Ella intentaba que el loro hablara y dijera al menos una sola palabra, pero el loro no hablaba. Así que regresó por tercera vez, ahora aún más frustrada, a la tienda de mascotas y le dijo, señor, el loro no acaba de hablar.
le encanta mirarse en el espejo, sube y baja las escaleras, se muestra felicísimo, pero no dice una sola palabra. Él entonces les recomendó comprar un columpio, porque hay aves que les encanta columpiarse. Y le dijo, lleve este columpio y usted verá que cuando el loro se mire en el espejo, sube y baja las escaleras, se podrá sentir relajado si empieza a columpiarse y ahí el loro va a empezar a hablar con usted. Y ella compró el columpio, efectivamente se lo puso al loro y al loro le encantó. El loro se fascinaba mirándose en el espejo, subiendo y bajando las escaleras y se relajaba contentísimo en el columpio. Pero el loro no hablaba. Así que ella fue a reclamarle al dueño de la tienda de mascotas. Y cuando él la vio entrar por la puerta, le dijo, bueno señora, dígame, ¿el loro habló? Dijo, no, el loro murió ayer. Dice, ¿cómo que murió? Y no llegó a decir absolutamente nada antes de morir. Ella dijo, bueno sí, con una voz muy pálida me llegó a preguntar, señora, ¿y no venden comida en esa tienda? Oh. De la misma forma que le ocurre a ese pobre animalito, que le pasó a ese pobre animalito, nos puede llegar a ocurrir a nosotros también. Para sobrevivir e incluso disfrutar la vida y tener una vida longeva, larga, necesitamos lo que es esencial. Pudiéramos llegar a tener espejos en los cuales mirarnos, escaleras de subir y bajar para disfrutar, recrearnos y hasta un columpio para relajarnos, pero pudiera llegar a faltarnos lo esencial. Así que como el pobre loro pudiéramos llegar a tener todas estas cosas y en otras palabras, tú y yo pudiéramos tener casas, automóviles, buenos trabajos, momentos excelentes de vacaciones y disfrutar algo de eso con la familia, pero pudiera estar faltándonos lo que es esencial, lo que es fundamental. Y de eso se trata la historia que la Biblia nos revela en Nehemías capítulo 8 versículos del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios en este pasaje, Nehemías capítulo 8 versículos desde el 1 hasta el 10. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Nuestras mentes y nuestros oídos están atentos a escuchar tu voz.
pedimos que tu Espíritu Santo hable de manera directa y clara a nuestras vidas y que tu palabra cumpla el propósito por la cual la has traído, Señor, en este momento. Bendícenos y que también podamos responder de la manera en que tú esperas que lo hagamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén, Señor. Hablemos un poquito acerca del contexto. Todo lo que había estado ocurriendo antes de lo que acabamos de leer en el capítulo número 8, versículos de 1 al 10 de Nehemías. Este mismo pueblo de quien se habla en este capítulo es el pueblo que acababa de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Qué provocó el hecho de que aquellos muros cayeran? Y aquella ciudad era casa de Dios. Para el pueblo judío era casa de Dios, así que era importante levantar los muros porque los muros proveían protección. Pero a la vez, al proveer protección para todo el pueblo de Israel, también alzaba la reputación ante otras naciones. El hecho de que el pueblo de Dios estuviera protegido también brindaba seguridad a las familias del pueblo de Israel. Por lo tanto, era importante, además de que ya varios habían regresado de la cautividad, levantar los muros para que el pueblo se sintiera seguro, para que su reputación nuevamente estuviera en alza delante de otras naciones, para que ejércitos enemigos lo pensaran muy bien a la hora siquiera de invadir una vez más a Jerusalén. Y después de haber acabado la obra de reconstrucción, y se hizo en solo 52 días bajo el liderazgo efectivo de Nehemías, ahora era importante reedificar la vida del pueblo. Y quiero que piensen en algo. El pueblo ya había acabado de reconstruir el muro. El pueblo estaba recuperando su reputación ante otras naciones. El pueblo ahora podía sentirse mucho más seguro por la protección que ofrecía el muro, pero había algo mucho más importante y Nehemías y los líderes espirituales del pueblo estaban conscientes que era importante trabajar en ello. ¿Qué era? La vida espiritual del pueblo. ¿Y cómo se enriquece o se cultiva la vida espiritual de un pueblo que busca de Dios? A través de disciplinas espirituales. Y aquí la verdad principal que considero que el pasaje bíblico nos está comunicando. Y de todo lo que voy a decir en esta mañana, si solo vas a recordar una sola declaración, me gustaría que fuera esta y que tomaras nota de ella. Las disciplinas espirituales son fundamentales para cultivar una relación significativa con Dios. Si solo vas a recordar esto, estaré contentísimo. Las disciplinas espirituales son esenciales, son fundamentales para cultivar una relación significativa con Dios. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Quizás te preguntes. Bueno, son herramientas en manos del Espíritu Santo que Él usa para moldearte a la imagen de Jesucristo. Pero son también prácticas que te ayudan a encarnar la vida de Cristo en tu propia vida. Y las disciplinas espirituales son esenciales porque son las que te sostienen en tu andar o en tu caminar con Dios. ¿Cuál es el resultado que se espera que experimentemos si nosotros practicamos disciplinas espirituales? Básicamente lo que Dios espera es tu madurez en Jesucristo. El mayor resultado, el principal resultado de practicar disciplinas espirituales es tu madurez, tu crecimiento espiritual. Pero ¿qué van a hacer estas disciplinas espirituales en tu vida y en la mía? ¿Qué hicieron en la vida del pueblo de Israel? ¿Qué logran las disciplinas espirituales en nuestra vida? Ellas te mantienen en forma espiritual, incluso mental y hasta emocionalmente. Te acercan al sustento espiritual que necesitas para ser alimentado y fortalecido. Las disciplinas espirituales te enfocan en lo que realmente importa, en lo que es esencial. Ellas dirigen tu atención a Dios. Todas las veces que las practicas es una oportunidad para redirigir tu atención al Señor y a su voluntad para tu vida. Las disciplinas espirituales te afirman en tu dependencia de Dios. Toda vez que vienes a orar, a leer la Biblia o a practicar o a incorporar algún hábito espiritual, alguna otra disciplina espiritual, ello te afirma en tu dependencia de Dios. Te ayuda a ser consciente de que necesitamos del Señor y que separados de Él absolutamente nada podemos hacer en ninguna de las áreas de nuestra vida. Las disciplinas espirituales también te equipan mejor para servir a Dios y a los demás. Y es importante que seamos conscientes de eso. Yo como líder, tú como líder, si eres hombre de tu familia, como cabeza espiritual de tu familia, tú como madre de tus hijos, solamente vas a poder ayudar en el crecimiento espiritual a tus hijos a experimentar lo que ya tú has experimentado en Jesucristo. A experimentar esa calidad de relación personal que tú mismo puedes mostrar como una experiencia real en tu propia vida. Y en el área del liderazgo espiritual ocurre lo mismo.
En el caso de Nehemías y de Esdras, pudieron guiar al pueblo de Israel a experimentar un avivamiento como el que estamos mirando aquí, porque ya ellos mismos a nivel personal sabían y experimentaban lo que era practicar disciplinas espirituales en su propia vida. Así que solamente tú y yo vamos a poder guiar y ayudar a otros a experimentar una profunda relación con Dios y a cultivar ese tipo de relación con Dios si tú y yo lo estamos experimentando en nuestra propia vida. Pero además las disciplinas espirituales te mantienen firme ante los ataques del enemigo. Y si usted lee el propio libro de Nehemías, es uno de mis favoritos en la Biblia, usted verá que en la obra de reconstrucción también se levantaron enemigos, burlándose del pueblo de Dios, tratando de impedir que la obra se completara. Pero habían líderes espirituales tan firmes en su relación con el Señor que el hecho de que pudieran buscar el rostro de Dios y practicar disciplinas espirituales les ayudó a mantenerse firmes ante la adversidad y ante los ataques del enemigo. Las disciplinas espirituales te permiten crecer en tu relación con Dios. Y es que Dios te cambia, Dios me cambia, nos cambia cuando nos relacionamos con Él. Te conservan a salvo de posibles caídas. Te mantienen andando en santidad con Dios. Te disponen para obedecer mejor a Dios. Las disciplinas espirituales te hacen más consciente de la batalla espiritual que cada día estamos librando los hijos y las hijas de Dios. Las disciplinas espirituales también te ayudan a tomar decisiones sabias, basadas en la palabra de Dios. Te hacen un creyente piadoso o una mujer piadosa. Nuestra vida es alineada y calibrada en base a la verdad de Dios cuando practicamos disciplinas espirituales. Y ellas también nos ayudan a ser más autodisciplinados. Pero ¿cuáles son esas disciplinas espirituales? No pretendo en esta mañana compartir con ustedes una lista exhaustiva de todas las disciplinas espirituales que la Biblia nos enseña que hay y que nosotros debemos ir incorporando y practicando en nuestra vida si realmente queremos cultivar una relación significativa con Dios. Pero al menos estas son las más básicas: leer la palabra de Dios y meditar en ella. Y lo hacemos tratando siempre de entender lo que Dios quiere decir a nuestra vida para no solo escucharlo, sino recibirlo en nuestro corazón y aplicarlo y comenzarlo a vivir. Otra disciplina espiritual, la oración, en alabanza, en súplica, en confesión de pecados, en intercesión por otros que también necesitan la intervención sobrenatural de Dios en sus vidas. En vigilias de oración. Y es tratar de aprovechar la tranquilidad y la quietud de la noche para buscar el rostro de Dios y tratar de descubrir su voluntad. La adoración y la alabanza. Un ejemplo clásico, el libro de los Salmos, léalo. Son oraciones que brotan desde el corazón de los autores del Salmo. El ayuno, que es abstenerse de disfrutar de un privilegio tan grande como es alimentarse, para afirmar que más que de mis propios alimentos necesito de Dios tanto como necesito del agua y de la comida para poder sobrevivir y no morir como el lorito, ¿se acuerdan? Pero también una disciplina espiritual hermosa es escribir memorias de mi caminar con Dios. No sé cuántos de ustedes tienen un diario espiritual en el que puedan escribir sus oraciones a Dios, o en el que puedan escribir versículos que han impactado su vida de la Biblia, o escribir sencillamente pensamientos, reflexiones de lo que están leyendo en la palabra de Dios. Si no lo tienes, te invito a que lo hagas. Es algo interesante. De hecho, el libro de Nehemías se cree que son memorias de ese tiempo de liderazgo de Nehemías. Así que él escribía sus propias memorias de lo que Dios estaba haciendo con él y en medio del pueblo de Israel. Otra disciplina espiritual es dar con generosidad. Y cuando lo hacemos, estamos reconociendo delante de Dios que todo lo que tenemos y disfrutamos es porque Dios nos los ha dado, y nuestra vida y nuestras posesiones pertenecen al Señor. Pero otra disciplina espiritual importante es congregarnos con otros creyentes. Es lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel, juntándose para oír la palabra de Dios. Y se entiende, por supuesto que se entiende, que en momentos como estos en los que algunos están tratando de cuidar su salud, quizás mantengan cierta distancia, pero siempre que la salud lo permita, es importante que nos congreguemos. Es una disciplina espiritual muy importante. De hecho, la Biblia en Hebreos 10:25 nos anima a que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. La soledad es otra disciplina espiritual practicada por Jesús, por Pablo, por otros grandes hombres de la Biblia. Es alejarse de todo el ruido de esta época posmoderna para buscar un lugar tranquilo y disfrutar de la presencia de Dios y escuchar su voz y descubrir su voluntad para nosotros. Y otra disciplina espiritual, aunque te parezca algo increíble, es descansar. No sé si a usted le pasa como a mí,
que siempre que mantengo los ojos abiertos, me he creído a mí mismo que tengo que estar leyendo algo, haciendo algo, pensando en algo, trabajando por algo, excepto mientras estoy durmiendo. Pero la Biblia nos enseña que el descanso también es una disciplina que debemos cultivar para estar tranquilos, recuperar energías, fuerzas y una vez más concentrarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora bien, quizás tú quieras tomar notas, veo a algunos haciéndolos. Si no te ha dado tiempo, pues te invito a que vuelvas a la transmisión en Facebook Live y ahí puedas tomar otras notas del mensaje que estoy compartiendo. Pero si solamente vas a recordar una sola cosa de todo lo que estoy diciendo, me gustaría que fuera la verdad que hace un momento compartí con ustedes. Las disciplinas espirituales son fundamentales, esenciales para cultivar una relación significativa con Dios. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Hay 3 razones principales que he hallado en este pasaje de la Biblia por las cuales afirmo que las disciplinas espirituales son esenciales para cultivar una relación significativa con Dios. En primer lugar, porque ellas nos exponen ambientes propicios en los que podemos tener encuentros con Dios. Si usted lee los versículos del 1 hasta el 3, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntaron en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos, subrayes en su Biblia, de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de la ley, en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, subraya esta expresión, estaban atentos al libro de la ley. Así que el muro había sido reconstruido bajo la dirección de Nehemías, un líder espiritual, práctico, altamente efectivo, de eso no cabe dudas. Nehemías era un líder que mantenía disciplinas espirituales. Lea los primeros capítulos del libro y verá a Nehemías buscando el rostro de Dios. Encontrará a Nehemías suplicando a Dios que lo ponga en favor y en gracia delante del rey Artajerjes para recibir los permisos necesarios e ir a reconstruir el muro de Jerusalén. Y ahora encontramos al pueblo pidiendo que Esdras, el sacerdote, viniera y trajese el libro de la ley de Moisés. Así que dice la Biblia que Esdras lo trajo públicamente. Se piensa que quizás habían reunidas aproximadamente 30,000 personas del pueblo de Dios en ese tiempo. Y quiero que se fije que leyeron probablemente porciones escogidas por el sacerdote Esdras del libro de la ley del Pentateuco para leer públicamente al pueblo. Y no solo estaban hombres y mujeres, sino que la Biblia hace una aclaración bien importante: de todos los que podían entender. Así que allí probablemente habían también niños que ya tenían la capacidad de entender y escuchar. Habían adolescentes, habían jóvenes, todos reunidos para escuchar la lectura de la ley de Dios. Observe que en 3 ocasiones se repite una misma idea. Sígala conmigo. En el versículo número 3 dice: los oídos de todo el pueblo estaban ¿cómo? Atentos al libro de la ley. Versículo número 5, subraya esta expresión: todo el pueblo estuvo ¿cómo? Atento. Y en el versículo número 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Subraya esta otra expresión: y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Así que la Biblia nos está diciendo, el pueblo se reunió, por cierto, de manera voluntaria. Nadie los obligó a estar allí. De forma voluntaria vinieron a escuchar la voz de Dios. El pueblo se expuso a sí mismo. Aproximadamente fueron 6 horas de lectura de la Biblia, en la que Esdras y otros levitas hacían entender, explicaban al pueblo lo que la ley les estaba transmitiendo. Y el pueblo entonces manifestó una actitud muy atenta a la lectura de la ley. Así como ustedes están ahora atentos a lo que Dios les estaba diciendo. ¿Se imaginan ustedes miles de personas, no solo cientos, miles del pueblo de Dios escuchando la ley de Dios, la palabra del Señor? Así que ellos estuvieron presentes. Pusieron el sentido en lo que se leía. Mostraron respeto y se mostraron también enseñables. Y eso nos tiene que decir algo a ti y a mí. Nosotros, los pastores, predicadores, maestros de la Biblia, tenemos la alta responsabilidad y el privilegio de prepararnos, orar y presentar el mensaje de la palabra de Dios al pueblo. Pero toda congregación que anhela crecer en una relación significativa con Dios y que quiere también practicar disciplinas espirituales necesita preparar su corazón para escuchar la voz de Dios.
Así que hay una responsabilidad no solo de parte de quienes predicamos o enseñamos. También tenemos una responsabilidad los que formamos parte de la audiencia en preparar nuestro corazón, en escuchar, pero también en practicar y obedecer lo que Dios nos está queriendo decir a través de hombres o mujeres que han sido dotados especialmente por el Espíritu Santo para enseñar la palabra de Dios y comunicar la verdad de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Tu deber entonces, amada hermana o hermano, es preparar tu corazón cada vez que se exponga la palabra del Señor para escuchar lo que Dios quiere decir a tu vida y estar atenta o atento para saber cómo debo aplicar estos principios a mi propia vida, a mi realidad actual, a los problemas que tú y yo estamos enfrentando diariamente y poner manos a la obra. Así que es excelente que te reúnas cada vez que puedas con el pueblo de Dios. Escuches atentamente, te involucres, te comprometas, tomas notas, pero es más aún imprescindible que apliquemos lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, cuando uno logra entender la atmósfera que está mostrándonos el pasaje de reverencia, de respeto, de un pueblo atento a escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es el ambiente al que estamos expuestos tú y yo hoy en día? La mayor parte del tiempo. La sociedad posmoderna nos ofrece un ambiente con una inmensidad de alternativas. Pero quiero que sepas que es un ambiente infestado y tóxico, con opciones que intentan cautivarnos para que alineemos nuestras vidas con sus estándares que son apartados de Dios. Son estándares que pertenecen a la era posmoderna. Y quizás no te has percatado, pero llevamos más de 60 años respirando era posmoderna. ¿Sabes qué significa eso? Que hay un relativismo moral, que para los posmodernos no hay una verdad absoluta. Y entonces cada quien crea o recrea su propia verdad, y cuando alguien viene a compartir su verdad y pisa tus pies, te sientes ofendido porque tú tienes otro concepto de lo que es verdad, de lo que es correcto. Hermanos, hoy en día es anticultural reunirnos como lo estamos haciendo hoy nosotros. Es anticultura venir y exponer en un lugar público como lo estamos haciendo en esta mañana y decir que la palabra de Dios es la verdad y que es absoluta y que transforma las vidas de las personas. Eso es contracultura. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Era lo que estaban haciendo Esdras y Nehemías. Pero lo hacemos porque sabemos que es lo correcto y es lo que Dios espera de todos nosotros. Y la verdad para la sociedad posmoderna puede llegar a ser muy cambiante. Si cambian mis circunstancias, cambia mi verdad. Para nosotros no. Nosotros sabemos que la palabra de Dios vive y permanece para siempre y que transforma la vida de los seres humanos cambiándola por completo. Así que las disciplinas espirituales nos exponen a un ambiente que propicia encuentros cercanos con nuestro Dios. En segundo lugar, las disciplinas espirituales hacen que nuestra devoción se manifieste en acciones que glorifiquen el nombre de Dios. Toda devoción que tú y yo cultivamos a través de la oración, de la lectura, del ayuno, de vigilias, etcétera, etcétera, eso tiene que expresarse en acciones concretas. Y fue lo que sucedió en los versículos 4 al 6, dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Escuchen ahora esto. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, miren la reacción del pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Amén, amén. Alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Ese fue el resultado de exponerse a un ambiente en el que estaban practicando la disciplina espiritual de la lectura de la palabra de Dios. Y si has leído el libro de Nehemías completo, te habrás percatado que al iniciar el capítulo 8 ahora aparece un personaje que no es mencionado en los capítulos del 1 al 7, Esdras, sacerdote y escriba. ¿Quién era este hombre? Un hombre que caminaba con Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que practicaba disciplinas espirituales. Si usted lee Esdras capítulo número 1, los versículos 6 al 10 dicen que Esdras subió de Babilonia y lo describe así: era diligente en la ley de Moisés que Jehová de Israel había dado. Y dice la Biblia de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que
Dios había preparado a Esdras para este preciso momento. Y el sacerdote Esdras fue quien trajo la ley delante de la congregación y leyó en el libro. Así que la Biblia nos describe que había un grupo de levitas que hacían entender la ley al pueblo. ¿Por qué? Porque había una distancia lingüística, cultural e incluso de idioma. En Babilonia se hablaba arameo. La palabra de Dios estaba escrita en hebreo. Por lo tanto, aquellos hombres dotados por Dios hacían entender al pueblo y tendían puentes de acercamiento entre toda esa distancia lingüística, cultural, para que el pueblo entendiera cómo aplicar las verdades y principios de la palabra de Dios a su realidad actual. Es lo que hacemos hoy en día. Ahora pongamos atención a los resultados inmediatos. ¿Qué pasó cuando se leyó la lectura de la ley? El pueblo demostró estar de acuerdo. ¿Por qué lo sabemos? Porque dijo amén. Y esa es una expresión que confirma lo que se está diciendo. Amén. Dios quiere que nos arrepintamos. Amén. Dios quiere que la vida sea transformada. Amén. Estamos de acuerdo con Dios. Dios dice que confesar o idolatrar ídolos es pecado. Amén. Estamos de acuerdo con Dios. Se alinearon con Dios. Calibraron sus vidas en base a la verdad divina. Pero además dice que alzaron sus manos en señal de adoración. Y cuando uno adora, se está humillando delante de Dios, está reconociendo la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Cuando uno adora, también se está sometiendo a la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, Dios, sino lo que tú quieras para mi vida, para mi familia, para mi pueblo, para mi nación. Jonathan Murphy, uno de mis profesores en el seminario de Dallas, él llegó a declarar: la adoración es sumisión. Era lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. No hay adoración a Dios sin sumisión. La sumisión te conduce a la obediencia y la obediencia es expresión inequívoca de tu lealtad a Dios. ¿Recuerdan qué fue lo que provocó que los muros de Jerusalén cayeran? La deslealtad del pueblo. La apatía. ¿Sabes lo que es la apatía? Esos momentos en que quizás ya no sientes nada por Dios. O sabes que Dios te está hablando y te está dirigiendo en una dirección y tú quieres ignorar la voluntad de Dios. Eso había provocado la destrucción de los muros. Y hay una relación tremenda entre la destrucción de los muros y la vida espiritual del pueblo. Y es que cuando se descuida lo que es esencial, hermanos, cuando se descuida lo que es fundamental, nuestra relación con Dios, eso afecta a todas las demás áreas de nuestra vida, al punto de poder provocar ruina. Ruina en la vida personal, ruina en la vida familiar. Pero cuando estamos alineados con la palabra de Dios, Dios bendice tu vida. No hay una ocasión en que tú te sometas a Dios y obedezcas a Dios y Dios no te bendiga. La Biblia declara que hay bendición para aquellos que voluntariamente se someten a la voluntad de Dios y obedecen al Señor. Y era lo que estaba pasando con el pueblo. Y ahora en el capítulo 8 de Nehemías vemos a un pueblo, a sus líderes expuestos a disciplinas espirituales que les está guiando a un encuentro significativo con Dios y que reactiva o aviva la vida del pueblo en su relación con el Señor. Así que aquel acto trajo gloria a Dios. Todas las veces que tú y yo practicamos disciplinas espirituales y Dios trabaja en tu vida y en mi vida, comenzamos a expresar esa devoción en acciones concretas, en obediencia, en sumisión, en servicio a otros, al punto de que tú y yo comenzamos a hacer incluso la respuesta a las oraciones de otras personas, porque Dios nos usa para bendecirles y para edificar sus vidas. Miren todo lo que sucedió. Aún en la vida de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 4, dice cuando él oraba y buscaba de Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Esa era otra práctica espiritual en la vida de él. Y oré delante del Dios de los cielos. Así que era un hombre que caminaba con Dios y practicaba disciplinas espirituales. ¿Qué estaba pasando en este pasaje? Un avivamiento. ¿Qué son avivamientos? Para aquellos que quizás no han experimentado avivamientos grandes. Ocurre eso. Cientos, miles de personas acuden a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo provoca convicción de pecado. Se experimenta arrepentimiento en la vida de las personas. Las personas comienzan a depositar su fe en Dios como la única manera, el único camino en que sus vidas pueden ser salvadas. Experimentan una fe con la que logran contagiar a otros y más personas están sedientos y hambrientos de escuchar la voz de Dios. Era lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué acciones provocan las disciplinas espirituales en ti y en mí? Escucha bien esto. Practicamos disciplinas espirituales no para ganar el favor de Dios, porque la salvación es un regalo que Dios nos da. Dios nos salva por su gracia, por su amor, y es un regalo que el Señor nos entrega.
Así que nada que hagamos por nosotros mismos nos hará merecer la gracia de Dios, ni el favor del Señor. Dios nos ama porque es su esencia, es su naturaleza. Dios es amor, dice la Biblia. Nos ofrece su gracia gratuitamente a través de Jesucristo y por lo que Cristo hizo en la cruz y por su resurrección. Así que recibimos la gracia de Dios únicamente a través de Jesucristo. Y si practicamos disciplinas espirituales, entonces lo que nos corresponde ahora es ser la respuesta de Dios a las oraciones de otros. Si eres una mujer que te consideras devota de Dios, un hombre que te consideras que caminas con Dios, eso tiene que expresarse en acciones que glorifiquen el nombre del Señor. Y por último, y en tercer lugar, las disciplinas espirituales nos sensibilizan para vivir vidas transformadas por Dios. El final de este pasaje termina así en los versículos desde el 7 hasta el 10, diciendo de la siguiente manera: y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: vayan, coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Vean la secuencia de lo que está sucediendo. El pueblo pide que Esdras venga y lea la ley. Los oídos del pueblo estaban todos atentos. El pueblo responde en adoración, en sumisión, en humillación. El pueblo puso los sentidos, escuchó atentamente y de forma activa empezaron a aplicar la palabra de Dios y lloraban. ¿Por qué lloraban? Probablemente estaban experimentando convicción por sus propios pecados. Quizás estaban bien entusiasmados al mirar todas las grandes cosas que Dios estaba haciendo. Quizás lloraban expectantes por lo que Dios iba a comenzar a hacer a partir de ese momento en que experimentaron un avivamiento tremendo. Tuvieron que reunirse en un ambiente donde se expuso la palabra de Dios. Adoraron, se humillaron y eso los hizo más sensibles a la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Que experimentaron convicción por sus pecados de deslealtad a Dios y expresaron arrepentimiento. Después de aquel encuentro les puedo asegurar que no fueron los mismos. ¿Saben por qué? Porque cada vez que tú y yo nos encontramos de manera genuina con Dios, Dios nos cambia. Dios nos transforma. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es imposible decir que camino con Dios y no practico disciplinas espirituales. Es imposible decir he tenido un encuentro con Dios y que tu vida y la mía no hayan sido transformadas. Toda ocasión que un individuo, una familia, toda una nación, un pueblo de miles como estos experimentan encuentros significativos con Dios, las vidas son cambiadas y son transformadas por el poder de Dios. Al final, es eso lo que Dios desea. Que seamos transformados, que crezcamos a la estatura de la plenitud de Jesucristo y que reflejemos a Jesús en nuestras vidas. Y les aseguro, por lo que enseña la palabra de Dios, que cuando eso ocurre, las culturas son impactadas y hasta las naciones llegan a ser cambiadas porque estamos impactando con la verdad de Dios las vidas de otras personas y el Espíritu Santo las cambia. Era la década de 1940 y el profesor de teología O.R.R. había tomado un grupo de estudiantes de su clase de teología para llevarlo en un tour por algunos lugares de Inglaterra. Y uno de los lugares en los que se detuvieron para aprender más acerca de la teología y de la historia fue la casa de John Wesley. John Wesley fue uno de los grandes reformadores en la historia de la iglesia. Así que si usted busca en internet o lee en los libros del cristianismo, su nombre hizo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque fue un hombre que buscó de Dios. Pasaba largas horas en oración buscando el rostro de Dios. Leía la palabra de Dios, amó la palabra de Dios, la abrazó en su corazón, la implementó en su vida, la enseñó a otros, incluso a multitudes. Dios usó a John Wesley para obrar avivamientos no solo en Inglaterra, incluso aquí en los Estados Unidos.
Así que el profesor Orr determinó que era importante visitar la casa de John Wesley para que estos estudiantes pudieran sentir algo de lo que había sido la experiencia de este gran hombre a quien Dios usó para impactar el mundo de una manera tremenda. Llegaron entonces a la cocina y vieron el lugar donde él preparaba sus alimentos o probablemente comía. Entraron a su estudio y llegaron a ver la biblioteca. Encontraron incluso libros en los que este hombre había tomado notas y donde había hecho apuntes teológicos. Subieron al segundo piso donde estaban las habitaciones privadas y ahí los estudiantes pudieron ver el cuarto donde descansaba John Wesley. Uno de ellos se percató que al lado de la cama, uno de los lados de la cama, habían como unos pequeños parches, dos pequeños parches, donde se notaba que la alfombra había estado gastada. Y el profesor les dijo, esos dos parches era el lugar donde John Wesley plantaba sus rodillas cada día, no un minuto o dos, sino hasta horas enteras, para rogar a Dios que obrara un avivamiento en Inglaterra y en otros lugares del mundo. Así que Dios lo levantaba de allí y lo usaba en la predicación para que multitudes enteras escucharan la palabra y sus vidas fueron transformadas. El profesor Orr tomó al grupo de estudiantes, los regresó al bus para ir a otros lugares a donde se dirigían para aprender más de la historia y la teología en Europa. Y cuando entró al bus y comenzó a contar, notó que uno de los estudiantes faltaba. Y regresó a la casa a buscarlo, entró a la cocina, no había nadie. Fue al estudio, quizás se había entretenido con los libros que habían pertenecido a John Wesley, pero no había nadie tampoco en el estudio. Así que decidió subir al segundo piso, revisar habitación por habitación y encontró que en la misma habitación de John Wesley, al otro lado de la cama, se veía la cabeza y los hombros de un estudiante que en el mismo lugar donde John Wesley había orado años atrás, ahora este estudiante se había arrodillado para pedirle a Dios, Dios, si es tu voluntad, hazlo otra vez y hazlo conmigo. Y sobre sus rodillas se levantaba Billy Graham. ¿Saben quién es Billy Graham? El gran evangelista del siglo XX, que llegó a compartir el evangelio en naciones enteras y a quien Dios usó para transformar la vida de otras personas porque la palabra de Dios estaba en su mente, en su corazón y en sus labios para proclamar a otros que Dios les podía transformar con el poder de su espíritu y de su palabra. Estos dos hombres, John Wesley y Billy Graham, practicaban disciplinas espirituales, buscaban el rostro de Dios. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes, tú que me estás escuchando, tendrías la osadía, la valentía de pedirle de la misma manera en que oró Billy Graham y decirle, Señor, quizás yo soy mujer y nunca llegue a predicar una audiencia como la de Billy Graham. O quizás yo soy un hombre y no sea tu plan usarme como Billy Graham. Pero Señor, donde quiera que yo esté, hazlo otra vez. Y hazlo conmigo. Para que la vida de mi familia sea inspirada también a buscarte, a temerte y a seguirte. Para que la vida de todos aquellos con los que yo interactúe también sea inspirada a buscar de Dios y a escuchar tu palabra. ¿Te gustaría pedirle esto a Dios? Recuerda, si tú y yo de verdad queremos disfrutar una relación significativa con Dios, necesitamos practicar disciplinas espirituales y buscar el rostro del Señor. Les invito a que nos pongamos en pie. Y si en esta mañana Dios te ha hablado, quiero animarte a que ores a Dios. Pero quizás has venido esta mañana no tan sensible. Quizás estás experimentando apatía o frialdad espiritual. Dios te trajo en esta mañana aquí con un propósito. Dios quiere llamar tu atención y decirte que hay una mejor manera de vivir la vida abundante. Una vida espiritual que honre el nombre de Dios, que traiga gloria a Dios, pero que también sea usada por Él para inspirar a otros y animarles a buscar de Jesús. Así que les invito a que por favor cierren sus ojos. No hay nada místico en ellos, solamente quiero que no se distraigan. Sé que algunos tienen hambre y no quiero que desfallezcan como el lorito. Así que voy a ser breve ahorita. Pero quiero que cierres tus ojos, que inclines tus rostros y le digas a Dios, Dios mío, te doy gracias porque me invitas a cultivar una relación personal contigo. Te pido perdón por las veces que he descuidado mi devoción a ti. Perdóname, Dios, si me he apartado de ti o de tu palabra me he alejado.
quiero caminar contigo. Haz de mí la clase de cristiano o de cristiano que busca y anhela tu presencia y que practica disciplinas espirituales. Y Dios, así como usaste a Esdras, a Nehemías, luego a Esther, para guiar a tu pueblo y que fuera experimentado un avivamiento. Oh Dios, úsame a mí. Quizás tienes planes diferentes para nosotros hoy en día, pero úsanos a nosotros. Dile, Señor, úsame a mí aquí o donde quiera que me lleves, para que hagas una vez más lo que hiciste a través de otros grandes hombres. Señor, hazlo otra vez. Hazlo hoy en este lugar y hazlo conmigo. En el nombre de Jesucristo oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar fuerte una vez más juntos aquí en esta noche, en este día, a cantar eso. Con sus palmas en los ojos. Vamos a recibir el abrazo otra vez en este día. Yo sé que tú mueves montañas, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás. Dile otra vez. Yo sé que mueves montañas, yo creo en ti, yo sé que lo harás. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Que lo harás otra vez. Le damos un fuerte aplauso y celebra a nuestro Dios que lo hará para siempre. Amén. Fuerte aplauso a Él. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Wow. Gracias por venir, hermanos.